Salud, iniciamos el cafecito. Hola, buen día. De nuevo, aquí estamos iniciando ahora el cafecito. Soy Jaime Tomás y estaré en compañía de Tony Rodríguez. Nuestro Aquí invitado de hoy estamos. es el ingeniero Ignacio Ditren, fue del Partido de la Liberación Dominicana, funcionario en el gobierno del doctor Leonel Fernández, y luego pasó a ser dirigente de la Fuerza del Pueblo, el partido que lidera el señor Leonel Fernández. Y con él vamos a hablar de varios tópicos, pero especialmente vamos a tocar el tema de Haití, del canal y de lo que esto implicaría para los dominicanos. Buenos días, Ignacio Ditren. Muy buenos días y qué bueno que la tecnología nos permite estar conectados desde Santo Domingo con Santiago. Así es, aprovechando todo esto. Ignacio, ¿cuál es su parecer sobre lo que están haciendo los haitianos para conectarse al río Masacre? Bueno, de entrada, después de saludar a todos sus televidentes y las personas que están conectadas con Teleuniverso, debemos decir que hay una franca violación a los acuerdos de febrero de 1929. Los países que tienen fronteras, que tienen ríos, tienen dos denominaciones, que hay río fronterizo, que es cuando están justamente en la frontera, y río transfronterizo, que es cuando penetra en ambos países, que es el caso del río Masacre. Y esos acuerdos establecen que ninguno de los dos estados pueden hacer uso unilateral de esos recursos, sino que tiene que ser mediante un acuerdo de las dos naciones. Y eso no ha ocurrido con este. Ya ha salido a relucir que ellos construyeron otro sin que las autoridades dijeran nada. Fueron ahora los dominicanos que viven cerca de ahí que pudieron detectar la construcción del canal y lo denunciaron. Y las autoridades no han tenido más que enfrentar esa situación, porque obviamente que eso nos hace daño. Nosotros, como partido de la Fuerza del Pueblo, fijamos nuestra posición haciendo algunas recomendaciones. Lo primero es que cuando tú haces uso de un recurso, lo primero que tienes que saber es qué tú tienes. En otras palabras, en términos técnicos, lo que se habla es del caudal de ese río. ¿Cuál es el caudal de ese río? ¿Y cuál es el caudal que tú vas a extraer? Porque si tú tienes dos y quieres extraer tres, obviamente que lo vas a secar y te va a hacer falta. Si tienes cuatro y vas a sacar tres, nada más le va a dejar uno. Entonces, en otras palabras, tú vas a dejar el río seco. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es cuál es el caudal de ese río, que obviamente no es el mismo en todas las épocas del año, porque no es lo mismo que ahora en la temporada ciclónica, cuando hay mucha lluvia, que en los tiempos de sequía, que le llamamos que es un caudal de estiaje. Y se llama estiaje porque es el caudal mínimo que llega al río. Entonces, eso requiere de un estudio. Primero, medir cuándo tiene río. E hicimos otras recomendaciones para poder salvarlo y que ese caudal se mantenga en condiciones adecuadas, como es la reforestación de todas las cuencas que tienen que ver con el río. Pero, perdón, ¿qué daño podría causarle a la República Dominicana el hecho de que Haití desvíe un río cuando ya está de su lado? O sea, el daño para el río sería del lado de Haití. No, porque acuérdate que la República Dominicana. Lo que pasa es que ese río nace en República Dominicana y muere en República Dominicana. ¿Entiendes? O sea, después que pasa por su territorio, vuelve a territorio dominicano. Entonces, si ellos lo desvían todo, entonces en la parte final nos vamos a quedar sin agua. Exactamente dónde desemboca el río Masacre. En Manzanillo, la bahía de Manzanillo. E incluso eso da vida, porque acuérdate que hay peces, hay otros animales que viven ahí. Además, los dominicanos que están en la parte final del río, aguas abajo,
quedan afectados porque entonces pierden el agua. Entonces, no es que cuando pasa por aquí yo la desvío. Bueno, si ellos hacen eso, Dominicana, bueno, primero lo lógico es que no lo hiciera, porque sería secar el río. Pero si nosotros quisiéramos, nosotros cogemos aguas arriba y hacemos otro canal y le sacamos el río antes de que llegue donde él. Pues no debería ser, porque él nace en Loma de Cabrera, hace un recorrido por los alrededores de Dajabón, pasa por Haití y entonces desemboca en la bahía de Manzanillo. Entonces nos afecta, le afecta a ellos si nosotros lo hacemos y nos afecta a nosotros si ellos lo hacen. Por eso que tiene que ser por un acuerdo. Además, esos desvíos de esos canales van acompañados de otras obras de infraestructura, como son lo que se llama técnicamente un dique derivador, que es una forma de acumular una cantidad de agua que te permita sacarle un poco, pero sigue tú teniendo agua acumulada sin que afecte el cauce del río. Y eso es una obra mucho más costosa. Es decir que, además, déjame darte una información, nosotros hemos tenido la información de que esa no es ni siquiera una obra de Estado, es una obra privada. Es una obra que no es ni siquiera el Estado haitiano que lo está promoviendo, sino una fundación encabezada por un exdiputado y otras personalidades de Haití. Señor Litren, el presidente dominicano ha hecho una advertencia de que debe detener la construcción de ese canal. Se hizo pública, uno supone que eso se envió ya formalmente al gobierno haitiano. Pero, ¿qué vendría después de esta advertencia? Bueno, el tratado, cuando son cosas así que entre dos naciones, eso normalmente se va a organismos internacionales, como la OEA, la ONU, entre otras. Naturalmente, nosotros quisiéramos evitar llegar ahí, poder tener un entendimiento con ellos. Sobre todo porque en los organismos internacionales normalmente desde el principio se van a favor de ellos porque le cogen como pena. Entonces tienen una cosa contra República Dominicana. Nosotros deberíamos evitar eso. Si le damos larga, tenemos por delante, ustedes saben que en Haití hay una situación política muy compleja porque el gobierno ni siquiera se sabe si es legítimo, porque hay una discusión entre ellos de que el presidente debió haber salido en febrero. Él dice que no, que le toca hasta febrero del año que viene. E incluso anuló el parlamento, está gobernando sin parlamento. Se supone que ellos deben tener elecciones próximamente. Entonces esa situación política pudiera favorecer si logramos detener el canal como está detenido hasta ahora. Y pienso que no va a pasar de ahí. Pienso que no va a pasar de ahí. Hay un argumento que tiene la Comisión Haitiana que participa de la mesa técnica por los dos países, y es que ya del lado dominicano se han conectado 4 derivaciones de canales de reguío del mismo río Masacre. Entonces, de este lado se puede, pero de aquel lado no. ¿Qué hay de cierto con esto? No, del río Masacre no. Nosotros no tenemos ninguna derivación del río Masacre. Si en algún momento se hace alguna obra de esa, se hace cumpliendo con el acuerdo establecido. De hecho, con el río Pedernales, nosotros tenemos un acuerdo y tenemos ahí un dique derivador que permite que tanto Haití como República Dominicana se beneficien del agua. Entonces se beneficia a Pedernales y se beneficia a la comunidad que está al lado de Pedernales, pero mediante un acuerdo. Es decir, que en ningún momento hemos hecho eso. Bien, vamos a colocar unos mensajes para continuar esta conversación con el ingeniero Ignacio Litren. No se muevan. El ingeniero Ignacio Litren, que es dirigente del Partido Fuerza del Pueblo, está con nosotros. Hemos tocado el tema del canal que están haciendo los haitianos en el río Masacre.
Pero me interesa saber, el Partido Fuerza del Pueblo creó una comisión para investigar, para averiguar todo lo relacionado a este canal y los tratados que norman las relaciones entre Haití y Dominicana. Así es. Primero, nosotros hicimos la propuesta y fuimos incluidos en la comisión. Se nombró como coordinador de la comisión al ingeniero Euclides Sánchez, que fue por varios periodos senador de La Vega, pero fue también director de la CAS, director de OISOE. Está el ingeniero Mariano Germán, que fue director de INAPA y director del INDRI. Fran Rodríguez, que fue director del INDRI y de Agricultura y ministro de Agricultura. Está John García, que preside la Secretaría de Asuntos Fronterizos de la Fuerza del Pueblo. Inocencio García, que fue embajador encargado de asuntos haitianos durante muchos años en la Cancillería. Está Arturo Socias, que es un ingeniero dominicano graduado en Rusia, conocedor también de los asuntos de aguas, que además tiene la importancia de que vive en Dajabón y conoce la problemática más de cerca. Y está nuestro senador por la provincia de Dajabón también. Es decir, que es una comisión amplia con personas que conocen el tema. Nosotros pensamos que este conflicto puede convertirse también en una oportunidad y tenemos que hacérselo ver a los organismos internacionales, a los países que apoyan a Haití, porque esta es una oportunidad para apoyar a Haití. ¿Por qué? Porque si se hacen las cosas como son... Negándole el agua, estaríamos apoyando a Haití. No, al contrario, haciendo las cosas como tiene que ser, porque al final se podrán quedar, nos podremos quedar nosotros sin agua y ellos sin agua. Entonces los organismos internacionales y los países amigos de Haití lo que pueden hacer es contribuir a hacer las obras que se requieren para que las cosas salgan bien hechas. Entonces que vengan y aporten, y ayudan a construir el dique ahí en la zona, en la presa, donde más convenga. Acumulamos agua, que por cierto, en el día de hoy, oigo hablando, veo que el presidente propuso un pacto por el agua, a propósito de esto, y qué bueno, eso lo saludamos. ¿Por qué? Porque el recurso agua es algo muy limitado y se pronostica en el mundo de que habrá guerras por agua. De hecho, Palestina, Israel y esos países que están ahí en esa frontera tienen problemas por el agua. Tenemos muchos países que tienen problemas por el agua. Nosotros ya estamos viendo este conflicto por el agua. Entonces, yo recuerdo siempre a un ingeniero, no fue el nombre ahora, bueno, que fue director del INDRI, el profesor de la UAS, que proponía que en nuestro país deberían construirse muchas micropresas. Nosotros nos hemos inclinado por las macropresas, pero si nosotros hacemos muchas micropresas, nosotros ayudamos a contener el agua. Se dice que el 80% del agua que corre por nuestros ríos se pierde porque llegan al mar sin ser utilizadas. Entonces, esa es una oportunidad en ese río Dajabón o Masacre para que organismos internacionales, países como Francia, Canadá, que apoyan mucho a Haití, bueno, ayuden a construir un dique, aunque nosotros tengamos que poner una parte, pero que ellos pongan la parte que tiene que poner Haití o un poco más, y entonces así tenemos una cantidad de agua en reserva para los momentos en que no hay mucha lluvia, porque tú la tienes acumulada en una presa o un dique. Es decir, que nosotros no le estamos pidiendo que se hagan las cosas que tienen que ser. Uno de los temas que se ha puesto sobre esa misma mesa técnica relacionada con el agua, Haití y República Dominicana, es el que ha hecho el presidente Abinader, de que se incluya también un proyecto para construir la presa en el río Artibonito, que igual compartimos los dos países. Bueno, eso estuve consultando con un dominicano que trabaja en la embajada de Haití y dice como que ese no podría tener mucho interés para los haitianos. Parece que no le beneficia mucho. No sé por qué, seguiré investigando porque pienso que será que no tienen por ahí mucha tierra que irrigar o algo así. Pero como te dije, este conflicto no es ni siquiera un tema
de Estado a Estado, porque no es el Estado haitiano que lo está construyendo, sino una institución privada. Ignacio, usted tiene conocimientos amplios sobre el problema del tránsito en el país, un tema que es de preocupación para el gobierno central y para los gobiernos municipales. Ante el crecimiento del parque vehicular totalmente desordenado, con una millonaria cantidad de motocicletas, en su opinión, ¿qué habría que hacer? Porque evidentemente que la solución no es hacer más elevados ni más túneles. Eso no va a resolver el problema. ¿Qué es lo que usted entiende que hay que hacer? Mira, es sumamente preocupante, porque tanto en Santiago como en la capital, que son las dos urbes, o sea, el Gran Santo Domingo, que concentran más personas y más vehículos, desde hace mucho tiempo no se hacen obras para garantizar el flujo de vehículos. Y la conversión de transporte individual a transporte colectivo ha marchado muy lento. Desde la construcción del metro en el Gran Santo Domingo, no se han hecho más líneas, ni se han aumentado el número de vagones. Por ejemplo, durante el gobierno pasado, muy lamentable, no compraron los vagones necesarios. Pero lo bueno del metro que tiene el metro es que tú lo pones del tamaño que tú quieras. O sea, ahora el metro anda con 3 vagones. Ya debería andar con 5 o 6 vagones en las líneas que existen. Y eso aumenta la capacidad de pasajeros que pueden absorber y evita que las personas utilicen menos el transporte individual. Nosotros aquí tenemos que acelerar con el proceso de colectivización del transporte. Es una pena también que, por ejemplo, nosotros que fuimos fundadores de la ONSA debería tener ya 2.000 vehículos, 2.000 autobuses, con una frecuencia tal que la gente se vea impactada, como por ejemplo cuando yo fui director en algún momento, una persona desconocedora del tema, criticaban que a veces en algunas horas veía 2 o 3 autobuses uno detrás de otro y no se dan cuenta que era por la misma frecuencia. Cuando tú tomas los pasajeros, o sea, tú tienes que invitar a las personas que opten por ese servicio porque estás seguro de que el vehículo va a pasar a tiempo y no se va a quedar a pie. Entonces, eso es como comercialmente tú estás trayendo pasajeros hacia el sistema de transporte colectivo. Entonces, por ejemplo, la ONSA, yo oigo hablando que han abierto más rutas y rutas aquí, pero siguen teniendo el mismo número de autobuses y tal vez menos. Entonces, ¿qué están haciendo? Yendo en detrimento de la calidad del servicio, porque si en una ruta determinada de Santiago, de la que más pasajeros transporta, necesita 30 autobuses y de los 30 le sacan 10 para hacer una ruta por un lugar donde tiene menos pasajeros, ponen 5 en una y 5 en otra, y esa que necesitaba 30 tiene 20, entonces hacen deficiente el servicio y aleja los pasajeros porque no van a tener que durar mucho tiempo esperando para poderse transportar. He oído hablando de que el presidente de la República ha hablado de construir un tranvía para Santiago. Bueno, qué bueno, ojalá así sea. Lo que yo sí sé es que lo que llega el tranvía pudiera tener muchos autobuses aquí, circulando aquí en Santiago, en muchos lugares. Ese tranvía se lo propusieron a Leonel, se lo propusieron a Danilo y no se hizo. Bueno, todas las políticas del transporte en este país se han quedado en el Gran Santo Domingo. Allá la ONSA concentra su gran activo, lo mismo que el metro. Entonces nadie piensa en el interior del país. no, mira, cuando nosotros fuimos director de la ONSA, la primera ruta la inauguramos en el Gran Santo Domingo. La primera y segunda ruta. La tercera ruta fue en Santiago. Siempre miramos a Santiago. Con 3 autobuses. Bueno, en el caso mío, cuando en el segundo periodo que fui director de la ONSA, o sea, en el 2004, de alguna manera se priorizó la construcción del metro y casi todos los recursos van a parar al metro. Y la ONSA recibió durante ese periodo nuestro muy poco dinero.
no solo para Santiago, sino para Santo Domingo y para Santiago, para los dos lugares. Realmente nosotros sobrevivimos, la institución sobrevivió a base de gestiones técnicas y algunos trucos que tuvimos que hacer para poder mantener el número de vehículos. Yo en 8 años apenas recibí 102 autobuses adicionales, lo que quiere decir que desde nuestra parte siempre hubo el interés. De hecho, hicimos una propuesta, o tenemos una propuesta como técnico, de que hay problemas muy grandes, como el del Gran Santo Domingo y el de Santiago, y hay problemas que no son tan grandes, pero que se van poniendo grandes si tú no lo enfrentas a tiempo. Por eso nosotros hicimos una propuesta de 10 ciudades de población intermedia, entiendes, de San Francisco, La Vega, San Pedro, La Romana, Higüey, Barahona, San Cristóbal, entre otras. O sea, 10 ciudades que hay que intervenir urgentemente para que el problema no se agrave como está en Santiago y como está en Santo Domingo. Para eso incluso hicimos una propuesta en el 2011, pero que se aprobó, o sea, terminamos de hacer el concurso, la licitación en el 2012, y por eso el gobierno anterior la descartó, que era un sistema de leasing, le llamábamos, que es lo que el gobierno actual le llama alianza público-privada, que significa que aquí hay muchísimas personas que quisieran invertir en transporte, pero hay como una especie de secuestro de las rutas por personas que han ofertado el servicio durante muchos años. Entonces, nosotros quisimos orientar a esos transportistas diciendo, mira, ustedes no son sujetos de crédito porque no quieren, porque actúan de una manera con criterio se llaman de que sindicatos, ustedes no son sindicatos, ustedes son empresarios. Entonces, ¿cómo ustedes son sujetos de crédito? La cantidad de dinero que se mueve en el transporte diario es una cosa. En el Gran Santo Domingo en ese momento se movían más de 50, pues deben moverse unos 80 millones de pesos diarios en efectivo. En Santiago no sé cuánto, pero unos 20, 15 o 20. ¿Usted no tiene sus inversiones en el sector transporte, don Ignacio? No, nunca. Ni una pasola. No, nunca quise mezclar una cosa con la otra, porque cuando hay conflicto de intereses, o sea, cuando ya tú eres juez y parte, ya hay conflicto de intereses, y a mí nunca me interesó. Por eso nunca me han mencionado ni como autobús, ni interurbano, ni urbano, no me interesa. Además, yo he llegado tanto con eso de transporte y transportista que sería la última idea que se me ocurriría. Eso es un problema. Bien, vamos a colocar unos mensajes para la parte final del cafecito de hoy. Última pregunta y le corresponde a usted, Mr. Tony Rodríguez. Así es, señor. Vamos para la política con Ignacio Ditren. Leonel Fernández, dentro de lo que es la recomposición del panorama político dominicano, ¿qué papel, qué rol juega en este momento? Bueno, mira, el rol que está jugando Leonel es primero construir un partido fuerte. Acuérdate que nosotros surgimos de una forma muy efectiva del seno del Partido de la Liberación Dominicana. Debimos participar en un proceso electoral sin tener todas las estructuras como partido. Hicimos un papel adecuado, el que se pudo en el momento. Y luego pasamos al proceso de construcción del partido. En la actualidad, ya hicimos nuestro primer congreso constitutivo, donde nos dimos estatuto, línea organizativa, declaración de principios, línea internacional, etcétera, etcétera. 17 mesas temáticas. Ahora, ¿cómo se desarrolló en ese congreso? Llegó algo inesperado, la pandemia. Entonces tuvimos que desarrollar ese proceso de manera virtual, como estamos nosotros ahora, en un 90%. Entonces su rol era construir ese partido. A veces, a esta altura de juego, a mí me han preguntado
si el presidente Abinader se va a reelegir, si Leonel va a ser candidato. Bueno, mire, es que eso en este momento es inapropiado hablar de esos temas. Porque primero este gobierno, en el momento que me lo preguntaban, nada más tiene unos meses. Ahora, este gobierno mañana cumple, estamos 16 mañana, 16. Sí, sí. Apenas cumple 10 meses. Ni siquiera tiene un año. Y todo, y ha tenido que gobernar siempre en emergencia. No ha gobernado nunca de manera normal. Entonces es inapropiado hablar ni de elección ni de reelección. En este momento, los dominicanos deberíamos estar integrados en ayudar a solucionar el problema. Por eso nosotros, como Fuerza del Pueblo, hemos puesto nuestros locales a disposición para la vacunación. Y durante todo este proceso, nuestra dirección política, nuestra dirección política hemos discutido temas que están en el país y hemos hecho recomendaciones y propuestas al presidente. Lo lógico hubiese sido que el presidente hubiera aceptado la propuesta, la recomendación que le hizo el presidente Fernández desde el principio del gobierno y que el mismo presidente dijo que lo iba a hacer, que era convocar a todos los sectores interesados y que todo el mundo opinara, porque esta pandemia no nos atañe solamente a nosotros, es el mundo entero. De hecho, el presidente Fernández, después de haberlo discutido en la dirección política, recomendó que acudiéramos al G7 a solicitar que intervinieran como lo hicieron en esta semana. Finalmente hicieron una parte. Pues no solamente tiene que venir por ahí. Los países han tenido que endeudarse para poder enfrentar esta pandemia que nadie esperaba y que es costosísima. Y tendrán que seguir endeudando porque ¿de dónde va a sacar los recursos si ni siquiera hemos vuelto a la normalidad? El gobierno ha querido, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales de nuestra economía es el turismo. Y el turismo está limitado porque hasta que no haya una vacuna que prueba a todo el mundo, el turismo va a tener que pasar por un proceso de reinicio. Entonces, son recursos que dejan de entrarnos. Ahora mismo estamos en una situación difícil con un alza de precios de productos de primera necesidad. Por ejemplo, yo soy productor de cerdo y estoy viviendo lo que significa un camión de maíz que en agosto me costaba $6,000. El viernes pasado el camión tuve que comprarlo en $11,200. Y así pasa con la soya. No hay cerdos en el país ahora mismo. ¿Cómo es? Que no ha hay. bajado la producción de cerdo. Sí, claro, porque los productores pequeños salen del mercado, porque no pueden sostener esa cuestión, porque te consume el alimento, te consume. Pero igual está pasando en el sector construcción, aumento de la varilla, aumento del roble, del cemento. Entonces, este es un momento en que el presidente de la República debería llamar a un encuentro nacional, a los partidos políticos, al sector empresarial, a los periodistas, a todo el que pueda aportar y hacer un conversatorio. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? Él no tiene que cargar con ese muerto solo. Debería entender que entonces el papel, para ir concretamente a tu respuesta, ha sido de Leonel consecuente. Y lo que ha hecho es, fíjate que no hemos tenido una oposición de confrontación, sino de colaboración, donde le hemos dicho muchísimas ideas. Por ejemplo, teníamos conflicto con el toque de queda. Pues cuando llegaba la hora del toque de queda, había retenes y las personas, había enfrentamientos entre las personas y la policía. Se le dijo, mire, no hay por qué eliminar un derecho fundamental como era el libre tránsito. Ponga su toque de queda, cierre los negocios, pero que la gente pueda seguir circulando. Bueno, aceptó en parte. ¿Por qué? Porque fíjate que ahora el toque de queda es 1 hora y hay 3 horas de gracia para tú seguir circulando. Eso ha bajado la tensión. Eso fue una propuesta que hizo Leonel. Le dijo, mire, acuda a los organismos internacionales para ver qué apoyo van a dar a los países, porque, por ejemplo, el G7 aprobó apoyo para los países pobres. Pero ustedes sabían que nosotros no estamos en esa categoría. República Dominicana no está en categoría país pobre. Nosotros entramos en un país de renta media. Ricos. No, de renta media. Somos llamados, los organismos internacionales somos llamados un país de renta media. Lo que quiere decir que el gobierno tiene que presionar con los demás países de la región, que es una debilidad que tenemos también en estos momentos, ya no como país, sino la región. En la región latinoamericana no hay ningún presidente que haya asumido un liderazgo regional
que pueda convocar a los organismos multilaterales que tenemos en la región para de conjunto enfrentar la pandemia, pero además acudir a los organismos internacionales. Este es un momento en que cabe, eso me recuerda a mí, que en los años 80, don Juan Bosch, compañero Juan Bosch, propuso varias cosas por la crisis económica que teníamos con el Fondo Monetario y hablaba de refinanciación de la deuda, incluso parar el pago de los intereses, obviamente, no de manera unilateral, sino mediante un acuerdo. Entonces, en el mundo, tendrá que haber un encuentro para hablar del pago de la deuda de todas las naciones. Incluso el presidente Fernández ha hablado que hay recursos guardados para enfrentar crisis como la que estamos. Pero hasta el mismo Jesucristo dice, pide y se os dará. Ingeniero, gracias, ingeniero. Ya no tenemos más tiempo. Fue un placer conversar con usted. Muchas gracias. Encantado. El ingeniero, gracias igual. El ingeniero Ignacio Ditren, dirigente del Partido Fuerza del Pueblo, ha estado con nosotros compartiendo el cafecito. En nombre de Tony Rodríguez y Jaime Tomás, les agradecemos a todos su atención. ¡Salud!